Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Gatell, tengo una pregunta para usted y una para el doctor Arlomía, si me ayudan, por favor. Mi primera pregunta, doctor, quisiera saber en el tema de la vacuna, cuando ya haya una vacuna, hay muchos expertos que hablan de que no se tiene hasta el momento un plan de acción, el ABC puntual a seguir en materia de vacunación cuando ya se tenga, y ya se debería de estar trabajando en ello. Pero yo recuerdo que usted en alguna ocasión, si mal no recuerdo, creo que fue el domingo, que habló de las restricciones de uso, ¿no? Dependiendo del uso que se le tenga que dar a la vacuna, ahí se va a decidir. Entonces, mi lógica me hace entender que por eso no se tiene todavía una ABC y no se puede saber exactamente a quién se va a vacunar hasta que no se deciden los estudios finales para quién va dirigida la vacuna. Si es así y si estoy mal, corríjame. Gracias. Con mucho gusto. Sí, lo que usted dice es muy cierto. Aprovecho para retomar más ampliamente el tema de vacuna COVID. México está desde hace muchas semanas trabajando por tener un acceso temprano a las vacunas contra el COVID. Esto es lo que están haciendo muchos países del mundo. En el caso mexicano tenemos la fortuna de tener muchos instrumentos institucionales que nos permiten procesar la información y hacer planes precisamente en ese sentido. Pero también tenemos la voluntad política del Gobierno de México, expresada ya por el propio presidente López Obrador, de que todas las mexicanas y mexicanos que necesiten la vacuna la van a tener de manera gratuita. En ese sentido se ha enfatizado el carácter universal de esta medida de acceso. El presidente ha comprometido que podemos tener hasta 25,000 millones de pesos. Si es que se necesitaran, lo más probable es que el costo sería considerablemente menor, pero aún en un escenario de cobertura literalmente universal, en el sentido de que todas y cada una de las personas en México necesitaran la vacuna, se podría tener los recursos financieros suficientes para accederla. En anticipación a esto, el presidente también instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente a su titular, el canciller Marcelo Ebrard, a que ayudara al gobierno a explorar de manera amplia todas las oportunidades de este acceso que pudiera haber. Hemos expresado en varias ocasiones nuestro agradecimiento al canciller, a la subsecretaria Marta Delgado y en general al Servicio Exterior Mexicano por este trabajo tan eficiente que han hecho. A través de las embajadas de México en el mundo han estado explorando las oportunidades de tener estas vacunas, lo cual es muy favorable. Y hay un punto de conexión, esta es una responsabilidad y una encomienda que se le ha hecho a Relaciones Exteriores, pero Relaciones Exteriores no tiene ni conocimientos ni facultades legales para definir todo el resto de lo que se necesita. Pero obviamente al interior del gobierno trabajamos colaborativamente, hablamos de una reunión que tuvimos la semana pasada con el canciller, la subsecretaria y el doctor Alcocer para precisamente ver dónde está el punto de encuentro entre esta exploración internacional y lo que ya le corresponde a la Secretaría de Salud, definir el esquema de vacunación, la cantidad de vacunas necesarias, quiénes son vacunas que tienen la capacidad técnica y científica de ser promisorias para el propósito que se requiere, que es proteger o generar inmunidad contra el COVID. La Secretaría de Salud, por su parte, coordina el sector salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, Sedena, etcétera, que son instituciones de atención de salud que en su momento podrían también necesitar la vacuna para que trabajemos todos juntos, todas las instituciones. Tiene también otro instrumento que es la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, a mi cargo, que tiene responsabilidades específicas para proponer la política de vacunación al secretario, y tiene también a la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la agencia gubernamental encargada de la regulación sanitaria, y en el tema de vacunas es relevante en al menos 3 aspectos. La autorización de los protocolos de investigación clínica. Segundo, la autorización sanitaria de las importaciones en su momento de los candidatos a vacuna para la realización de ensayos clínicos. Y tercero, en su momento, y sí y solo sí, los candidatos a vacunas
demuestran tener eficacia, calidad y seguridad, que se proceda con los registros sanitarios ya para su uso en el país. Dado que la responsabilidad de proponer las políticas de vacunación le corresponde a la subsecretaría y dado que recientemente se dispuso la adscripción institucional de COFEPRIS a la subsecretaría, y dado que además tengo una encomienda general de coordinación de la respuesta a COVID, el secretario Alcocer me asignó coordinar los múltiples esfuerzos precisamente para definir no solamente el esquema de vacunación, sino la política general sobre vacuna COVID en México. Y hemos definido un grupo de instituciones colaboradoras. Al interior de la Secretaría de Salud destaca, desde luego, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud. También tenemos, como parte de las oficinas relacionadas con la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General, que no es de salud, no es de la Secretaría de Salud, es una institución hermana o relacionada que la preside el propio secretario y que es la responsable del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. Desde luego COFEPRIS, a la que ya mencioné. Dentro del sector está el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí representado por el doctor Hernández y también por el doctor Víctor Borja, titular de prestaciones médicas y sociales, sociales y económicas están acá. También el ISSSTE, Pemex, etcétera, las demás instituciones. Destaco también la importante misión de CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto con un carácter histórico. El Compendio Nacional de Insumos surge desde 1975 de lo que en su momento se definió como el cuadro básico. Y este cuadro básico, aunque generalmente el público lo conoce como una lista de medicamentos que puede adquirir el sector público de salud, en realidad es mucho más que eso. Son una serie de elementos que establecen las bases de una política farmacéutica nacional y uno de los elementos ahí plasmados es la realización de investigación para el uso correcto de los insumos para la salud que en su momento sean aprobados por el Consejo de Salubridad General. Desde su concepción inicial se le asignó al CONACYT, una vez creado el CONACYT, se le asignó la responsabilidad de conducir esa política de investigación en materia del uso de los farmacéuticos. Entonces, también se ha incorporado el CONACYT a este grupo de trabajo que define la política de vacunación y más recientemente la Secretaría de Economía se va a incorporar, mañana precisamente tenemos una reunión sobre esto, en la Secretaría de Economía porque todo este grupo ha venido trabajando de manera conjunta. Ahora, finalmente, una pregunta que está en la inquietud de algunas personas es ¿cuántas vacunas va a necesitar México? Hoy circulaban algunas noticias relacionadas con esta iniciativa empresarial y filantrópica que se presentó públicamente aquí en una conferencia matutina entre la Fundación Carlos Slim y el laboratorio AstraZeneca. Es una relación entre entidades privadas, pero que el Gobierno de México está expectante sobre su posible utilidad en la adquisición temprana de vacunas. Y hay empresas farmacéuticas mexicanas que son parte de este consorcio de colaboración que en su momento podrían envasar el producto. Esto, dicho sea de paso, es muy importante. En la pandemia de influenza 2009 tuvimos una experiencia global en donde el acceso a vacunas enfrentaba un cuello de botella, una limitación que era la capacidad mundial de embotellar las vacunas. Es decir, se fabricaba vacuna, pero no había la suficiente capacidad a nivel mundial de embotellarla, etiquetarla y distribuirla. Entonces, en ese sentido, vemos también como algo muy positivo que México esté contribuyendo a ese esfuerzo en el continente. ¿Cuántas vacunas se necesitan? Nadie en el mundo lo puede saber para ningún país del mundo, por una sencilla razón. Todo depende del perfil de eficacia de la vacuna. Hay vacunas, posiblemente las vacunas más antiguas, las más clásicamente conocidas del esquema de inmunización de la infancia, que tienen una alta eficacia,
es decir, la proporción de personas que generan inmunidad protectora es muy alta, 90, 95% o más, y entonces eso brinda la oportunidad de tener una cobertura universal, literalmente, es decir, que todos, en este caso los niños, todos los niños tengan la vacuna, porque el propósito ahí es interrumpir la transmisión y potencialmente eliminar la enfermedad. Pero en los últimos 15 años quizá han surgido múltiples vacunas, quizá más, unos 20 años, han surgido múltiples vacunas que no tienen eficacias tan altas. Antiguamente esas vacunas que no tienen eficacias tan altas se consideraban como malos candidatos y no se incorporaban a los esquemas de vacunación. Pero la perspectiva cambió en los últimos 20 años y hoy hay vacunas, un ejemplo de ellas es la vacuna contra la influenza, que tienen una eficacia baja, en realidad baja, 40-45%, pero que de todos modos tienen una utilidad importante cuando se usan selectivamente para personas con alto riesgo de complicarse. Entonces, las vacunas pueden tener como propósito evitar los contagios, evitar la enfermedad, aunque no eviten los contagios, es decir, puede ocurrir infección, pero que por el efecto de la vacuna no haya enfermedad, evitar la enfermedad grave, puede existir contagio, puede existir enfermedad, pero que el comportamiento sea leve, incluyendo que no sea letal la enfermedad. Y una utilidad también potencial de las vacunas es interferir con la propagación del virus en la medida en que una persona vacunada pudiera no expulsar con tanta eficiencia los microorganismos, en este caso los virus. Entonces, como se puede ver, las decisiones sobre vacunación son bastante más complejas que solo decir cuenten a la población y de ahí sale el número. Y la estrategia de vacunación requiere conocimiento científico especializado para definirlo. Para lograrlo, además de lo que ya comenté, de este grupo especializado de política pública que está viendo de manera integral el fenómeno, tenemos un grupo técnico asesor de inmunizaciones, está conformado por algunas personas que son miembros del gobierno, está ahí el doctor Reyes Terán, está ahí la doctora Álvarez Builla, está el doctor Mauricio Hernández, entre otros mexicanas y mexicanos que trabajan en gobierno, pero también tenemos asesores científicos externos, y destaco uno que es motivo de orgullo nacional, que es el doctor Alejandro Cravioto Quintana. Él es un experto reconocido en el campo de la vacunología y es nada menos que el presidente del Grupo Estratégico Asesor de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Está también el doctor José Ignacio Santos, nuestro secretario del Consejo de Salubridad, quien ha sido miembro de ese Grupo Asesor de la OMS en varias ocasiones y hoy es miembro del Grupo Asesor Técnico de Inmunizaciones para OPS, para la región de América. Entonces, tenemos como mexicanas y mexicanos mucha solidez institucional y toda la oportunidad de tener decisiones muy bien cuidadas, muy razonadas para beneficiar a la población. Una aclaración para que no haya confusiones. Cuando usted dice universalización, no es sinónimo de que todos en todo el mundo, o por lo menos los 128 millones de mexicanos que somos, vamos a quedar vacunados. No es así, porque pudiera la gente tener esta creencia, esta falsa expectativa y después pudieran venir los reclamos de que no hay dinero, que no alcanzó, nos dijeron que nos íbamos a vacunar todos, pero no es así, ¿o sí? Gracias por decirlo y espero que esta conferencia después, cuando haya reclamos, la podamos proyectar y decir que el 26 de agosto justamente dijimos eso. Efectivamente, la intención del gobierno mexicano y la decisión y la capacidad, la instrucción que dio el presidente López Obrador es ninguna persona que médicamente necesite la vacuna se va a quedar sin ella. En ese sentido es que se ha hablado de universal. El gobierno mexicano tiene el dinero, lo ha destinado ya, lo ha preidentificado para que ninguna persona en México que tenga una indicación médica de vacunación contra el COVID se quede sin ella. Todas y todos van a tener acceso gratuito a la vacuna. En ese sentido es universal. Desde el punto de vista técnico, nadie, ningún país en el mundo
ni tampoco la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud han definido cuál es el esquema de vacunación necesario. Podría no ser dirigido a todas las personas y todo depende de las calidades de las vacunas. Hay vacunas que tendrán altas eficacias para el propósito de interrumpir la transmisión, otras no tendrán altas eficacias para ese propósito, pero a lo mejor pueden ser más competentes para disminuir el riesgo de enfermedad grave. Dependiendo de esos escenarios es que se definirá el asunto. Y un elemento adicional, recordar que México siempre ha tenido una perspectiva de diplomacia de nuestra política exterior. Aquí me meto un poco al terreno del que no soy experto, por supuesto, y el Servicio Exterior Mexicano es el responsable, pero conocemos, porque es motivo de orgullo, que México siempre ha tenido una perspectiva de colaboración con los organismos multilaterales. Es miembro de las Naciones Unidas desde que se fundó, es miembro de todos los organismos especializados de Naciones Unidas, incluida la OMS, especializada en salud, la Organización Panamericana de la Salud, especializada en salud en el continente americano. Y con motivo de COVID, el presidente López Obrador instruyó que nuestro embajador en las Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, presentara una iniciativa de resolución llamando al sistema de Naciones Unidas a hacer todos los esfuerzos que estén en sus posibilidades para favorecer que haya acceso equitativo a la vacuna de COVID y cualquier otro insumo necesario. Esta resolución fue aprobada prácticamente en forma unánime por la Asamblea de las Naciones Unidas y los esfuerzos que hoy hace la Organización de Naciones Unidas a través de la OMS son en el sentido de lograr acceso equitativo. Para ese propósito, la Organización Mundial de la Salud estableció un sistema de colaboración, se le llama plataforma, que se llama COVAX, C-O-V-A-X. Y es un mecanismo por el que los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud podrán voluntariamente, no se le obliga a ninguno, voluntariamente inscribirse en un mecanismo de compra consolidada de vacunas contra el COVID. Eso tiene enormes ventajas porque obviamente entre mayor sea la consolidación, la negociación de costos se reduce. Y además facilita el acceso equitativo no solo para México, sino para todos los demás Estados miembros, y eso también es motivo de orgullo, contribuir como país a el beneficio de otras naciones, en el sentido de que tengan un acceso equitativo. Es un principio de la política mexicana. Eso no evita que se puedan hacer exploraciones y negociaciones unilaterales con cada uno de los productores. Ya se habló de AstraZeneca, el canciller ha mencionado las conversaciones con Rusia, recientemente con Noruega. Está muy activa la exploración mexicana, pero en su momento se definirá si se hace todo con COVAX, parcialmente con COVAX o no se entra a COVAX, lo cual creo que es improbable, dadas las instrucciones del presidente a lo largo de todo este tiempo de participar en los mecanismos solidarios benéficos para México, benéficos para el